Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida y por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Te agradecemos la oportunidad de leer tu santísima palabra, de leerla, escucharla y compartirla a través de YouTube con este video, Señor. Te pedimos que todas las personas que vean el video, que se suscriban a este canal y que no nos dejen, que nos apoyen viendo los demás videos y dejando un me gusta, Señor. Te pedimos memoria, entendimiento para discernir el mensaje que nos brindas hoy y memoria para atesorarlo y poderlo poner por obra en los próximos días de nuestra vida, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén, amén, amén. La lección de hoy se titula Un comienzo difícil. Un comienzo difícil. Creo que no aparece. Si le pongo aquí no aparece porque está de primero. Sí, está de primero. Estudiado. Un comienzo difícil. Vamos de nuevo. Para el estudio de esta lección vamos a estudiar en Éxodo capítulo 5, verso 1 al 23 y Apocalipsis capítulo 11, verso 8, Éxodo capítulo 6, verso 1 al 13, Salmos 73, verso 23 al 26 y segunda carta de Corintios capítulo 6, verso 16, de Éxodo también el capítulo 6, verso 28 al 7 al capítulo 7, verso 7. O sea que de ahí empezamos del 6:28 hasta el 7:7 nos vamos. Para memorizar. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5, 1 al 2. Muchos creyentes piensan que seguir a Jesús trae consigo solo felicidad, prosperidad y éxito. Sin embargo, eso no es necesariamente así. Como la propia Biblia muestra a menudo, a veces aparecen muchos obstáculos y nuevas dificultades. Esto puede resultar muy frustrante y suscita preguntas que no siempre tienen respuestas sencillas o al parecer ninguna.
Quienes confían en Dios se enfrentarán a numerosas pruebas. Sin embargo, cuando perseveramos, Dios nos provee soluciones en el momento correcto y en sus términos. Sus caminos pueden entrar en conflicto con nuestras expectativas de soluciones rápidas o instantáneas, pero debemos aprender a confiar en Él a pesar de todo. El tema de esta semana es la orden dada a Moisés de sacar de Egipto al pueblo de Dios. Un llamado que no podía ser más claro, ya que incluyó milagros y la comunicación verbal directa de Dios diciéndole exactamente qué quería que hiciera. Debería haber resultado sencillo para Moisés, ¿verdad? Parte 2 o parte del domingo se titula ¿Quién es el Señor? Tras las órdenes de Dios, Moisés se presenta ante el faraón para iniciar el proceso en virtud del cual él sacaría de Egipto al pueblo de Dios. Éxodo 3:10. Dice, ¿cuál fue la respuesta del faraón a la exigencia divina? Deja ir a mi pueblo. ¿Y qué es lo que es lo significativo de su respuesta? Pues que no conocía al Señor. ¿Quién es el Señor? Dice, declara el faraón, no con el deseo de conocerlo, sino como un acto de desafío o incluso de negación de Dios, a quien admite que no conoce. Yo no conozco al Señor, dice, casi como un alarde. ¿Cuántas personas han dicho lo mismo a lo largo de la historia? Cuán trágico es eso, porque como dijo el mismo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Egipto, con el faraón como rey, representa un poder que niega la presencia y la autoridad de Dios. Es una entidad que se opone a Dios, a su palabra y a su pueblo. La siguiente declaración del faraón, tampoco dejaré ir a Israel, pone aún más de manifiesto esta rebelión contra el Dios vivo, convirtiendo a Egipto en un símbolo no solo de la negación de Dios, sino de un sistema que lucha contra él. No es de extrañar que muchos vieran esta misma actitud milenios después en la Revolución Francesa. El faraón creía ser una deidad o el hijo de un dios, claro ejemplo de la pretensión de que el poder, la fuerza y la inteligencia propios son supremos. De todas las naciones mencionadas en la historia bíblica, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y resistió sus mandatos. Ningún monarca se aventuró jamás a rebelarse tan osada y alteradamente contra la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Dios ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?
Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo, y manifestaría el mismo espíritu de incredulidad y provocación. Parte 3 o parte del lunes se titula Un comienzo difícil. Aunque Moisés vislumbra sin duda cuán difícil era lo que el Señor le había comentado, de allí su renuncia. Probablemente no tenía siquiera idea de lo que le esperaba. Dice Éxodo 5:3 al 23. Vamos a ver si ya nos responde la... No tenemos conexión. Esto es... Bueno. Como no tenemos internet, vamos a leer la Biblia. Que dijo Éxodo 5:3 al 23. Vamos a leer aquí en la Santa Biblia porque no tenemos internet ahorita y no podemos presentar ahí en página. Pero aquí tenemos a Éxodo. Ahí más o menos vamos a ver que se vea. Éxodo. Ahí no se ve. Ahí está. Más o menos. Éxodo. 5:3 al 23. Dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas.
Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros a recoger la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día, en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos a ofrecer sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Jehová comisiona a Moisés y a Aarón. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para que me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Jehová Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron.
Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Eso fue lo que dijo Jehová. Continuamos con la lección. Dice la pregunta: ¿cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón? Pues los primeros encuentros fueron cuando le dijeron que tenía que librar al pueblo. Entonces se encuentran que empezó a presionar más a los esclavos israelitas, y pues se les complicó más la cosa, pero Jehová Dios intervino y bueno, les prometió sacarlos de ahí, de esas tareas pesadas. Incluso antes de presentarse ante Faraón, Moisés y Aarón reunieron a los ancianos y al pueblo de Israel. Les refirieron las palabras de Dios e hicieron ante ellos las señales sobrenaturales de origen divino, lo que hizo que Israel creyera que el Señor los libraría de su esclavitud. Como resultado, adoraron al Señor. Las expectativas eran grandes. El Señor iba a liberar por fin al pueblo hebreo de su esclavitud. Moisés presentó entonces al rey de Egipto las exigencias de Dios y las cosas empeoraron para los israelitas. Su sufrimiento aumentó y su trabajo diario se hizo más pesado y exigente. Se los acusó de ser perezosos, se los trató con más dureza y su servicio se hizo más difícil de lo que ya había sido. En consecuencia, los líderes del pueblo no estaban contentos y el enfrentamiento entre ellos y Moisés y Aarón fue desagradable, algo que, como vemos más adelante, presagiaba el tipo de conflictos que Moisés tendría con su propio pueblo en los años venideros. Y si lee Éxodo 5:21. Leemos Éxodo 5:21, y que ya lo leímos, creo, sí, ya. 5:21 dice: los hijos de Isa, Core, Nefeg y Sicri, no, eso no es. Dice: les dijeron: miré Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniendo
ponles la espada en la mano para que nos maten. Y ponte luego en el lugar de estos hombres cuando confrontaron a Moisés y a Aarón. ¿Por qué dijeron eso? Bueno, exageraron un poco el término, lo que sea de cada quien, porque simplemente les habían puesto trabajo de más, o sea, tenían que cumplir con una labor y pues no tenían el tiempo suficiente o no tenían los recursos suficientes para producir lo que tenían que producir al día de ladrillos, pero exageraron un poco, dijeron que, como vemos, dijeron que se les había puesto la espada en la mano para que los maten o los mataran. Pues dijeron eso porque sentido figurado, los iban a matar con demasiado trabajo. No es tan difícil entender que se habían airado contra Moisés, que el Señor los examine y juzgue, dijeron. Pensaban que Moisés venía a liberarlos de los egipcios, no a hacer el yugo de su servidumbre aún más difícil. Así, además de lidiar con los egipcios, Moisés y Aarón tuvieron que hacerlo también con su propio pueblo. Se complicaron las cosas. Parte 4, parte del martes, se titula El Divino Yo. Pobre Moisés. Primero es reprendido por el faraón y ahora su propio pueblo no hace más que maldecirlo. Así pues, Moisés presenta su queja a Dios en su amargura y decepción por el empeoramiento de las condiciones de Israel. Le dice: ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? Para esto me enviaste. Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. El descontento de Moisés con el Señor es obvio y comprensible en vista de la situación. La respuesta de Dios, sin embargo, es contundente. Él actuará y de manera muy decidida. Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Dice, lee Éxodo 5:22 a 6:8. Vamos. 5:22 a 6:8. Dice: Jehová comisiona a Moisés y a Aarón. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine, bueno, eso lo acabamos de leer arriba y lo releemos. Desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas es mi nombre Jehová.
no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham y a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¿Cuál es la respuesta de Dios a Moisés y qué importantes verdades teológicas se destacan aquí? Pues la respuesta es que Él los librará, y pues le endona algo a Faraón, y pues las verdades teológicas son los pactos que hizo dice los pactos que hizo con nuestros antepasados, que fue o los antepasados del pueblo de ese entonces, que era Abraham, Isaac y Jacob. Dios ya no solo hablará, ahora intervendrá poderosamente en favor de su pueblo. El Señor le recuerda a Moisés algunos hechos pertinentes. Yo soy el Señor. Me aparecí a los patriarcas, establecí mi pacto con ellos, he prometido darles la tierra de Canaán, he oído el gemido de los hijos de Israel, y me he acordado de mi compromiso de darles la tierra prometida. Nótese la repetición del pronombre yo, aplicado por Dios a sí mismo. Yo, el Señor tu Dios, he hecho tal y tal cosa, y por eso puedes confiar en que yo haré por ti lo que te he prometido. El Señor proclama ahora solemnemente que hará 4 grandes cosas por Israel, porque Él es su Señor ser viviente. Voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia, y haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Estas 4 acciones divinas aseguran y establecen su relación con su pueblo. Dios es el sujeto de todas estas actividades, y los israelitas son los destinatarios de todos estos beneficios y de su gracia. Dios ofrece estos dones gratuitamente y por amor. Lo hizo entonces en favor de ellos y lo hace ahora en nuestro favor. Parte 5, parte del miércoles, se titula Labios incircuncisos.
En efecto, el Señor había hecho a Moisés algunas poderosas promesas acerca de lo que haría. Aunque aquel encuentro animó sin duda a Moisés, probablemente su ánimo duró poco, dada la respuesta que recibió del pueblo. Lee Éxodo 6, 9 al 13. Vamos, ¿qué dice 6, 9 al 13? De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Estas con las familias de Rubén. Estas son las familias de Rubén. Ya me pasé, era nada más hasta el 13. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Qué sucedió después y qué lecciones podemos extraer de esta historia acerca de los momentos de recepción y lucha en nuestra vida? Pues que pase lo que pase, tenemos que luchar y aguantar la prueba que Dios nos ponga, cual sea la prueba y cuáles sean las consecuencias de nuestra fe y nuestra creencia, porque al final todo estará solucionado. Los hebreos estaban tan descorazonados por su dolor, sufrimiento y duro trabajo que no escuchaban las palabras de Moisés, quien les aseguró que Dios intervendría para cumplir lo que prometió. Habían esperado tanto tiempo sin ver cumplidas sus expectativas. ¿Por qué habría de ser diferente ahora? Estaban pidiendo el ánimo y la esperanza, algo tanto más triste por cuanto aquella era tal vez la primera ocasión en la que habían tenido una esperanza fundada de liberación. Quien no ha estado en una situación similar, quien no se ha sentido en algún momento deprimido, decepcionado, insatisfecho e incluso abandonado por Dios. Recuerda la historia de Job y la de Asaf, un salmista que luchaba con sus preguntas acerca de la prosperidad de los malvados y el sufrimiento de los justos. Sin embargo, a pesar de sus luchas, Asaf dio expresión a una de las más bellas confesiones de fe: pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes. De la mano derecha me guías con tu consejo. Y más tarde
me acogerás en gloria, a quien tengo en el cielo sino a ti. Si estoy contigo ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Es mi herencia eterna. Salmos 73, 23, 26. A través de la historia sagrada, Dios ha asegurado a su pueblo que Él está con ellos. Isaías 41:13, Mateo 28:20, Él les da su paz, su consuelo, y los fortalece para superar los desafíos de la vida. La declaración pactual, los haré mi pueblo y seré su Dios, expresa, Éxodo 6:7, expresa la relación íntima que el Señor desea tener con ellos. Piensa en la declaración, los haré mi pueblo y seré su Dios. Éxodo 6:7, aunque el contexto de ella es corporativo. ¿Cómo se aplica a cada uno de nosotros individualmente y cómo debería esa relación ponerse de manifiesto diariamente en nuestra vida? Ver también 2 Corintios 6:16. ¿Cómo se aplica? Bueno, pues se aplica porque Él quiere que seamos su pueblo y Él ser nuestro Dios amoroso y complacernos en todo, hacernos feliz y que tengamos una vida sin tantas tareas pesadas. Parte 6 o parte del jueves se titula como Dios para Faraón. Dice el Éxodo 6:28 a 7:7. Vamos a leer 6:28 a 7:7. Dice: Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. ¿Cómo responde el Señor a la objeción de Moisés? Pues ya vimos que le da más confianza, le promete más más respaldo.
Dios se presenta a Moisés como Yahvé, lo que significa que es el Dios personal y cercano, el Dios de su pueblo, el Dios que entabló una relación de pacto con ellos. Este Dios cercano vuelve a ordenar a Moisés que vaya a hablar con el faraón sin confianza en sí mismo. Moisés vuelve a objetar: ¿cómo me huirá faraón? Aquí podemos ver de nuevo no solo la humildad de Moisés, sino también su reiterado deseo de liberarse de la tarea, que hasta ahora no había sido exitosa. Cuando Dios ordenó a Moisés que se presentara de nuevo ante el faraón, Moisés manifestó desconfianza por sí mismo. El término oral Sephataim, litin, circunciso de labios, que se usa aquí para expresar la torpeza oratoria de Moisés, es similar al que aparece en Éxodo 4:10, tardo en el habla. En su misericordia Dios hace que Aarón ayude a Moisés. Este hablará a Aarón, quien a su vez hablará públicamente al faraón. Así Moisés desempeñará el papel de Dios ante el rey egipcio y Aarón será su profeta. Este relato proporciona una excelente definición del papel de un profeta como vocero de Dios, es decir, como su representante para transmitir e interpretar la palabra dirigida por Dios al pueblo. Así como Moisés habló con Aarón y éste con el faraón, Dios se comunica con un profeta, quien luego proclama la enseñanza de Dios al pueblo, ya sea verbalmente y en persona, o como era más frecuente, mediante el registro escrito del mensaje recibido. Dios también explica a Moisés lo que puede esperar de los encuentros con el faraón. Le advierte que el enfrentamiento será intenso y prolongado y le recalca que por segunda vez que el faraón será muy terco y que endurecerá su corazón. Sin embargo, el resultado será positivo, ya que sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Es decir, Dios será glorificado incluso en medio del caos que sobrevendrá. Parte 7 o parte del viernes, que como cada parte 7 y parte del viernes es para estudiar y meditar. Nota cómo empeoraron las cosas para Moisés y su pueblo después de que éste se presentó por primera vez ante el faraón. El rey, lleno de ira, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento era el resultado de la ociosidad. Trataría de que no tuvieran tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos. Inmediatamente dictó medidas para hacer más severo su trabajo y aplastar el espíritu de independencia. El mismo día ordenó hacer aún más cruel y opresivo a su labor. En aquel país el material de construcción más común eran los ladrillos secados al sol. Las paredes de los mejores edificios se construían de este material y luego se recubrían de piedra, y la fabricación de los ladrillos requería una gran cantidad de siervos. Como el barro se mezclaba con paja para que se adhiriera bien, se requerían grandes cantidades de este último elemento. El rey ordenó ahora que no se suministrara más paja, que los obreros deberían buscarla ellos mismos
y esto exigiéndoseles que fabricaran la misma cantidad de ladrillos. Esta orden causó gran consternación entre los israelitas por todos los ámbitos del país. Los comisarios egipcios habían nombrado a capataces hebreos para dirigir el trabajo del pueblo, y estos capataces eran responsables de la producción de quienes estaban a su cargo. Cuando la exigencia del rey se puso en vigor, el pueblo se diseminó por todo el país para recoger rastrojo en vez de paja, pero les fue imposible realizar la cantidad de trabajo acostumbrado a causa del fracaso. Los capataces hebreos fueron azotados cruelmente. Sí. Esto lo voy a meter en este. Listo, parece que ya se copió. Ahora vamos a la carta misionera, rapidísimo, a la parte que es para hoy 19 de julio y se titula Una sabia decisión de Genius, así se llama este personaje, y su testimonio se titula Una sabia decisión. Esta es la historia del folleto misionero para hoy. Genius, que vive en Bulawayo, Zimbabue, reconoce que tomó una decisión imprudente cuando tenía 14 años. Fumar por primera vez. No es que él hubiera hecho planes de fumar su primer cigarrillo, sino que por aquel entonces su tía estaba organizando una boda y le pidió que participara en un baile tradicional. Contrató a 5 bailarines masculinos para la boda y le pidió a Genius que bailara con ellos. Les dijo a los 5 bailarines que por favor le dieran clases de baile. A Genius le gustaba mucho ir a clases con los bailarines en el patio de la casa de su tía. Pero esos jóvenes le enseñaron algo más que bailar. Uno de ellos le ofreció un día un cigarrillo. Genius miró el cigarrillo a medio fumar y aunque no quería agarrarlo, temía que se burlaran de él. Además, nadie los estaba viendo. Así que fumó. Primero se atragantó y tosió cuando un humo seco y amargo entró en su garganta y en sus pulmones, pero en los siguientes 2 meses de ensayos, los bailarines le enseñaron a fumar sin toser. Al principio fumaba tabaco, pero luego marihuana, que es ilegal en Zimbabue. Genius empezó a comprar tabaco y marihuana con la paga que recibía de sus padres. Al cabo de un tiempo dejó de comprar tabaco y solo compraba marihuana. Después de la boda no volvió a ver a los bailarines, pero
siguió fumando marihuana y se unió a chicos de su vecindario en esa actividad secreta. Genius no procedía de una familia adventista, pero llevaba un año estudiando en una escuela adventista. Un día decidió fumar marihuana en la escuela. Él y un amigo que habían fumado juntos en casa se escabulleron detrás de los lavabos y cuando terminaron de fumar volvieron a su clase. El olor a marihuana debió de quedarse impregnado en su ropa porque casi de inmediato Genius fue llamado a la oficina de un profesor. ¿Con quién estabas fumando?, le preguntó el profesor. Genius tuvo miedo y dijo el nombre de su amigo. El profesor amonestó a los dos chicos. Si lo vuelven a hacer serán expulsados de la escuela, les advirtió. El amigo volvió a fumar y fue expulsado, pero Genius prometió al profesor que no volvería a fumar ni en la escuela ni fuera de ella. La madre de Genius se sintió muy decepcionada cuando se enteró de que su hijo había estado fumando, y cuando supo de los bailarines le prohibió volver a verlos. De todas formas, Genius llevaba tiempo sin verlos, así que resultó fácil prometer que no saldría con ellos. Lo que le resultó más difícil fue dejar de fumar marihuana. Aunque no fumaba todos los días, seguía teniendo ganas de hacerlo. Mientras luchaba por dejarlo, Genius recordó que en la escuela había aprendido que podía orar a Dios por cualquier cosa. Así que le pidió perdón por haber fumado y ayuda para dejar de hacerlo. Desde entonces su deseo de fumar marihuana desapareció. Por fin había superado el hábito. Genius estaba asombrado y quiso saber más de Dios. Por eso empezó a leer la Biblia y tomó lo que él llama la decisión más sabia de su vida. Un año después de haber dejado de fumar, le entregó su corazón a Jesús y se bautizó. Hoy no hay nada más importante para este joven de 16 años que empezar cada día leyendo la Biblia y orando. Hay que pasar tiempo con Dios, nos dice. Bueno, pues eso es una bonita historia, pero pues no se le ve mucho la hazaña, pero pues para vencer una adicción es muy difícil y pues eso debemos de reconocer que sí tuvo el valor y la fuerza para dejar el vicio, y eso pues se le aplaude a Genius. Vamos al himno al himno ya nos aparece. Corazón,
Jehová Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros. En esta mañana, Señor, te agradecemos nuevamente por la vida y por la salud que nos has brindado hasta este momento y por todas las bendiciones. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, aunque no lo merezcamos en algunas ocasiones. Pongo en tus manos la salud de toda mi familia y la mía propia, y te pido que se haga tu santísima voluntad, Señor. Te pido por todos los enfermos del mundo, por todos los que tienen hambre, por todos los que tienen sed, por todos los que tienen sed de justicia, Señor, que acudas en su auxilio y favor, como hiciste con tu pueblo allá en Egipto, Señor. Te pido por todos los enfermos para que tú les proporciones la salud, el remedio exacto como solamente tú puedes hacerlo, y que ningún doctor de la tierra tiene ese poder, Señor. Pongo en tus manos la salud de mi mamá, de mi hermana, de toda mi familia, para que sea tu santa voluntad en nosotros y no la de nada ni nadie más, Señor. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido y te agradezco y te pido todo. Amén. Amén, amén, amén.